Así comienza Reconocer, el programa del equipo Praxis, en radiofrecuencia 808.com. Bueno, muy buenos días en esta extraña, lluviosa mañana, mediodía de este sábado 27 de agosto tan particular que, bueno, se supone que tiene que parar de llover ahora dentro de poquito rato, según anunciaron los meteorólogos, que tiran los bucios, la cabalá, o no sé cómo es que ese es un arte místico ese de la meteorología. Pero bueno, a veces le invocan, creo que ahora más seguido que de costumbre. Un gusto para nosotros estar hoy, 27 de agosto, en el programa número 27, o sea que ya tenemos número para hacer una redoblona para el lunes, para la quiniela. El 27 de la cabeza con el 27 de Y el lunes porque lo podés hacer hoy. Buen día. Hoy no No sé está si... muy informado de que hay quiniela todos los días. Y hay doble quiniela. Hay una vespertina y otra nocturna, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, en este programa que va a ser muy particular, ya han escuchado la voz de la profesora Sheila Güeros, que nos está acompañando acá en estudios, y no voy a seguir pasando el micrófono porque acá en estudios no tenemos a ninguno de los demás compañeros que nos están escuchando desde sus casas, tanto el profesor Ari Thaler como el maestro Diego Cubelli. Por suerte, contamos con la presencia indiscutible en los controles técnicos de Henry Durán, que está ahí al firme, llueva o truene, bien aplicado el dicho en este caso, que nos está acompañando. Y también nos está acompañando mi nieto Eros Veneciani ahí ayudando en los controles como puede. Y quien les habla, el conductor del programa, Walter Veneciani. Así que estamos con todo pronto acá para un programa donde tenemos muchas cosas para compartir. Primero que nada, y nobleza obliga, saludar a los colegas, los amigos, los compañeros de escenario que hace muy poquito estaban celebrando su día, ¿no, Sheila? Sí, ayer precisamente se celebró el Día del Actor y de la Actriz. Y por lo tanto vaya un saludo para quienes generan esta mirada desde el arte. Pero en especial voy a nombrar a una queridísima amiga y a la cual le mando un entrañable saludo y abrazo muy grande, que es Isabel Sauer. Isabel es una actriz de teatro, televisión y cine. En Uruguay fue la primera actriz de televisión en Saeta Canal 10 en 1957. Habían premiado al Tinglado y presentó Donde está la señal de la cruz, de O'Neill, con 2 actores y una actriz, la cual interpretó con 14 años ese rol. En Uruguay, tiene poca recordación esta actriz, esta querida amiga, porque mayoritariamente se han generado algunas, digamos, como rutas más permanentes de otras. Y creo que vale este merecido saludo de una mujer muy preparada, que además estudió en la Universidad de Chile, fue estudiante y docente en un máster, domina 4 idiomas, español, inglés, francés, italiano y portugués, tiene una licenciatura en artes escénicas y en historia universal, se desempeñó en la gerencia del teatro. Bueno, y por supuesto son muchísimos los amigos actores, dramaturgos, directores de teatro que uno ha ido cruzando a lo largo de la vida. Por supuesto, un abrazo enorme a la gente del Galpón, esa institución que ha estado tan cercana tantas veces, ni que hablar a la Sociedad Uruguaya de Actores también, y bueno, a el arte escénico en términos generales y a las personas que lo hacen posible con su cuerpo y con la dedicación permanente. Una vez más, un saludo cordial. Bueno, y en estos recordatorios podíamos también, digamos, sin duda, un momento triste, que es
algo que, bueno, que conmovió ayer a todos los uruguayos y en especial a los artistas. Y en los primeros años de formación, durante su adolescencia, apareció su nombre artístico casi por casualidad. Un compañero del liceo lo apodó Jazmín Ombú, solo para hacer un juego fonético. La flor desapareció con el tiempo y quedaron las 4 letras del árbol, sencillas de recordar, fáciles de estampar en un dibujo como si fuera un sello, y también indisolublemente ligadas al paisaje uruguayo. Esas 4 letras demorarían todavía más de una década en ser popularmente asociadas a sus dibujos. Fermín Ontú nació en Montevideo en 1956. Su madre era dibujante, su padre era vendedor de nafta y trabajaba para la Shell, visitando clientes por todo el país hasta que recibió una oferta para formar una sociedad y establecer una estación de servicio en Melo. Por eso Ombú cursó algunos años de escuela allí y descubrió 2 cosas: la gente del medio rural y los cuadros del dibujante y pintor argentino Florencio Molina Campos. Con toques humorísticos y de formaciones caricaturescas, los cuadros de Molina retrataban escenas de la pampa argentina que al pequeño Ombú, quien todavía era Fermín para todos, se le hacían sorpresivamente familiares. Miraba esos cuadros y después a la gente en Melo y era casi como estar frente a lo mismo, recordó entre risas. Durante los 70 descubrió a Julio Suárez, más conocido como Pelo Duro, maestro de la caricatura y el humor en la prensa uruguaya. Bueno, algunos datos mínimos de esta gran figura que todos conocemos y que seguiremos a través de su trazo, teniéndolo presente como sin duda muchos artistas, pero especialmente. Y bueno, vaya un saludo para su familia y todo el sector que estamos muy conmovidos por esta situación. Y para ese arte tan complejo que es la caricatura y que no es para nada una expresión menor, sino que implica no solo un conocimiento, un pulso, un trazo particular para poder dibujar, sino una intuición psicológica para entender las profundidades de un personaje, de una situación a veces, y tratar de escribirla en unas pocas líneas, que además, en el caso de Ombú, implicaban siempre una opinión. Entonces, no son pocas cosas las que se resumen en una caricatura. Yo no conocí a Fermín Ombú personalmente, a pesar de que compartimos durante muchísimos años las páginas del semanario Brecha, yo escribiendo sobre danza y él con sus caricaturas políticas en las primeras páginas o en la editorial. Así que bueno, vaya un saludo y vamos a ir por ahora recostándonos en la música para pasar de este tiempo de saludos a otro de comentar lo que va a integrar el programa en sí mismo a lo largo de toda esta mañana tarde de Radiofrecuencia 808. Entonces nos vamos a ir con un tema de Carlos Paravís, este minuano tan interesante que ha trabajado tanto en la canción, en la poesía y en la reconstrucción de la memoria del trabajo de su padre. Sobre las crines de mi pingo moro o en el apero que siempre ensillé está la estancia de mis ilusiones y las canciones que le dediqué. En la nativa tradición del mate, si un buen amigo te brinda su paz, en contrapunto compartís el alma y luego en calma le agradecerás. Tómate un mate con un buen amigo o sale al campo solo a recorrer. Es la vivencia por la que amo tanto, súmate al canto del amanecer. Tómate un mate con un buen amigo o sale al campo solo a recorrer. Es la vivencia por la que amo tanto, súmate al canto del amanecer.
súmate al canto del amanecer. Sobre las crines de mi pingo moro, si la alborada la luna anunció, deja la noche el monte y su guarida, canta la vida porque amaneció. En la nativa tradición del mate o en las calderas que cantar oí, está su voz, mi padre, mis hermanos, y están sus manos cuando agradecí. Tómate un mate con un buen amigo o sale al campo solo a recorrer, es la vivencia por la que amo tanto, súmate al canto del amanecer. Tómate un mate con un buen amigo o sale al campo solo a recorrer, es la vivencia por la que amo tanto, súmate al canto del amanecer. Súmate al canto del amanecer, súmate al canto del amanecer, súmate al canto del amanecer. Bueno, tomate un mate no es una mala recomendación para este tiempo. Si es que todavía no están almorzando, tomarse unos mates es un día que realmente hace propicio esta mañana. Vamos a tener varios temas para hablar, pero entre ellos quería preguntarle a Sheila si nos sabe si esta semana hubo algún evento en la Sala Verdi del que vayamos a comentar algo dentro de un rato. A mí me llama la atención, no solo está desinformado de que hay quiniela 2 veces al día, sino de el gran suceso del año, sin duda, y las premiaciones del equipo Praxis. Así que tendremos que necesariamente hoy comentarles todo lo que ocurrió a los que no estuvieron. Muchos de los oyentes de este programa estuvieron de cuerpo presente acompañándonos en la Sala Verdi el 25 de agosto a partir de las 8 de la noche en la 10ª gala anual de la danza tradicional que organiza Equipo Praxis con el apoyo también de Radio Frecuencia 808. Pero vamos a dilatar un poco eso y vamos a ir entreverando algunos comentarios que van a tener que ver con la gala, algunos comentarios muy divertentarios que van a tener que ver con que la gala, además de ser el día donde la danza folclórica en un escenario de primer nivel se encuentra con una cantidad de público, casualmente se realiza el mismo día de una fecha patria, que es el 25 de agosto. Y entonces habíamos quedado el otro día para seguir una tradición que ya es propia, una nueva tradición que hemos instaurado en este programa, de ir comentando cuando se acerca una fecha importante para la construcción de nuestras identidades culturales como uruguayos, irla recordando esa fecha, saludando esa fecha, pero también tratando de ponerla en contexto, tratando de verla como la podemos percibir en una mirada más amplia y no en una simple linealidad de fechas y de títulos históricos. Porque en el 25 de agosto de 1825 en la Piedra Alta se va a generar una declaración de independencia, pero una declaración de independencia que ni es tanto, ni es tan profunda y que ha llevado una cantidad de controversias a lo largo de mucho tiempo. Entonces nos parece que es interesante, primero que nada, retrotraernos tal vez 10 años antes para ver cómo venía la mano y qué era lo que estaba pasando y en qué contexto ocurre esa declaración de independencia, esa cruzada libertadora y todas esas cosas. Hemos hablado de esto en ocasión de celebraciones anteriores, como por ejemplo cuando la del 18 de julio, pero tenemos que recordar que unos 10 años antes, en torno a 1816, hay una situación extremadamente compleja en toda la zona, rioplatense, en toda América, por supuesto, pero que se complica en la zona rioplatense. Un tema que... Hagamos un paréntesis colateral porque tenía
previsto decirles que hoy especialmente, que estamos pocos en el estudio, sería muy bien recibido que nos manden todos los mensajes y todos los saludos, todas las consultas y las opiniones que quieran, y para eso tenemos habilitado un celular especial que es el 097-915-077 097-915-077, y nos podrán acompañar en esta mañana en nuestro Reconocer Radio. Les decía entonces que ocurre en Europa, por allá por 1816, que se efectúa la restauración del rey de España, Fernando VII, después de la invasión napoleónica, que se había hecho cargo de toda la península ibérica, además de otras partes de Europa, por supuesto, pero que ya entró en retroceso, luego de Waterloo, de aquella batalla que Wellington le gana a Napoleón Bonaparte, y lo termina derrotando, lo terminan apresando. Primero lo llevan a una isla, se escapa, hace esos 100 días del Águila, vuelve a apresarlo, lo colocan en otra isla, mucho más adentro del océano, y ya no va a volver a participar políticamente, entre otras cosas porque se dice que Napoleón lo envenenaron poquito a poco con la comida. Pero el tema es que esa restauración monárquica en Europa, ustedes no se olviden que las juntas de gobierno de 1810, de ese mayo de 1810, las juntas a las que Artigas adhirió y con las que después tuvo algunos encontronazos, pero todo ese movimiento revolucionario deriva de la invasión de los napoleónicos en España y el desplazamiento del rey Fernando VII, que en este momento, en 1816, volvió a tomar el mando y que está restaurando el control colonial en toda América. Es decir, solamente en el sur, pero desde el Alto Perú hacia arriba, desde Bolivia hacia arriba, Paraguay, todo está vuelto a ser dominado por España. Solo queda por supuesto, el Brasil, que está en manos del Imperio de Portugal. Es más, la sede del Imperio de Portugal, de la Casa de Braganza, se instaló debido a la invasión napoleónica, estaba instalada en Río de Janeiro, y el Imperio de Portugal se dominaba desde Río de Janeiro, en esta época de 1816 en adelante. Desde el Alto Perú, las tropas españolas intentaban avanzar hacia el sur y solamente eran detenidas una y otra vez por las montoneras dirigidas por Güemes. Los gauchos de Güemes, un pilar de la revolución independentista de América del Sur, a veces no lo suficientemente recordado, pero salteño de Salta jugó un papel preponderante en esa época. La banda oriental, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, se habían conformado hacia 1813 en la Liga de los Pueblos Libres, que era comandada por Artigas. Y por otra parte, bajo la égida de Buenos Aires, había 14 provincias que declararon la independencia en ese mismo 1816. Eso fue en el Congreso de Tucumán, hemos hablado ya de esto, ¿verdad? Y con un directorio a nombre de Pueyrredón. El otro pilar de la independencia que estaba expandiendo las fronteras de la revolución era San Martín, que desde Cuyo había organizado una contraofensiva independentista con el cruce de los Andes, y aprovechando la oportunidad y aprovechando que entre Güemes y San Martín estaban logrando contener a los españoles que trataban de extender nuevamente su dominio hacia el sur, los portugueses comienzan una invasión por el lado de la banda oriental y comienzan a invadir nuestro territorio, ¿ah? A atacar la revolución artiguista. O sea que en realidad todavía estábamos en plena guerra de la independencia contra los españoles, pero también contra los portugueses, ¿ah? Se enfrentaban dos proyectos claramente de país, además, en nuestro territorio, ¿no? Uno
comandado desde la banda oriental por Artigas, no desde Montevideo exactamente, pero sí desde la banda oriental, con ese concepto federalista, y otro desde Buenos Aires con un concepto más metropolitano, un concepto centralista. El problema es hacia dónde los fusiles que había, hacia dónde los iban a apuntar, principalmente desde la poderosa Buenos Aires. ¿Ah? Es decir, ¿se los iban a apuntar a los portugueses o se los iban a apuntar a los orientales? ¿A quién le iban a apuntar los fusiles? Esta pregunta estaba atravesando todos los actores de la revolución. Artigas siempre había planteado la necesidad de la unidad de todas las provincias sobre una base federal y de no subordinación al centralismo porteño. Cuando los portugueses invaden el territorio de la banda oriental, llama a unir fuerzas también a los porteños contra la invasión de los portugueses. Es una potencia extranjera que nos está invadiendo. Se supone que éramos americanos revolucionarios que estábamos tratando de conseguir la independencia. Pero el directorio porteño de Pueyrredón tenía otros planes. Así que fueron directamente cómplices de la invasión portuguesa a la banda oriental, mirando para otro lado, viendo cómo los portugueses podían desgastar y en la medida de lo posible hasta derrotar al caudillo oriental, que les molestaba muchísimo en su proyecto centralista. ¿Ah? Mientras tanto, ellos trataban de someter y mantener bajo control a el conjunto de las otras provincias. Trataron de aprovechar, también lo hemos comentado, el prestigio de San Martín, pidiéndole que volviera al territorio y que atacara a Artigas justamente en ese momento, para atacarlo desde dos frentes, desde Portugal, desde el Brasil, el ejército del Imperio de Portugal, y desde el lado de Buenos Aires con las fuerzas de San Martín, a lo cual San Martín se negó rotundamente. Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores. El tema es que Artigas en la Liga de los Pueblos Libres tiene un conjunto de aliados en esa época muy importantes que en muchos de los casos le deben su liderazgo y su poder imponente en las provincias que lideran a el prestigio de Artigas y a el trabajo previo que Artigas había realizado desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las ideas. Es así que por allá por 1820, ya nos vamos acercando, los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, aliados indiscutibles, casi hijos de Artigas, desde el punto de vista político y militar, Estanislao López y Pancho Ramírez, que eran integrantes de la Liga de los Pueblos Libres, eran figuras importantísimas de la Liga de los Pueblos Libres y le debían todo a Artigas. Y deciden que es un momento propicio, este momento en que los portugueses están invadiendo la banda oriental, San Martín está del otro lado de los Andes, extendiendo la idea revolucionaria, y Güemes está conteniendo en el norte, en Tucumán y en Salta, está conteniendo las aspiraciones de los españoles. Ellos entienden que es un buen momento para atacar Buenos Aires y para tratar de imponer las ideas federales, las ideas que impulsaba Artigas. Y así es que lo hacen. Se genera lo que se llama la batalla de Cepeda y la ganan sin mayores dificultades. Pero hete aquí que en lugar de consolidar ese criterio federal, ampliar la influencia de Artigas, declarar la guerra al Portugal, ir a auxiliar a los orientales que estaban solos contra los portugueses, deciden firmar con Buenos Aires el Tratado de Pilar, donde logran una autonomía relativa pero bastante importante para sus propias provincias, logran el acceso directo sin pago de aranceles al puerto de Buenos Aires, que era una de las cosas que le interesaba mucho. Estamos hablando de Santa Fe y Entre Ríos, que no tienen acceso al mar más que a través de los ríos Paraná y Uruguay, que terminan en la zona del puerto de Buenos Aires. Y aceptan que las Provincias Unidas no le declaren la guerra al Portugal. O sea que Artigas queda absolutamente solo y nadie lo va a ayudar desde Buenos Aires, ni tampoco sus aliados de la Liga Federal. Y eso define el comienzo del fin del proceso federal artiguista, el comienzo del fin de esta lucha por estas ideas libres y totalmente
democrática que estaba propugnando el jefe de los orientales. Vamos a... Y bueno, de todas maneras, yo creo que viene bien para levantar polvadera, como estamos acostumbrados acá, en esta zona del mundo, en esta región del mundo, y qué mejor que a través de instrumentaciones que no son tan identitarias y que también generan esa cuestión de conmoción, pero sobre todo de sublevación, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a la Sinfónica de Tambores. Sí, está bien, está bien. Es una banda de inglés que se llama Tambores porque tiene tambores. Está despegando. Bueno, con ese sonido tan característico del acordeón del norte de nuestro país, de la Sinfónica de Tambores, No, claro, pero además se pensaban que de repente eran una cuerda. Una cuerda de No. tambores. No. Lo característico es justamente para esta región, porque no olvidemos que toda la parte, digamos, del litoral, sobre todo el litoral norte y nuestro norte, están vinculados con el acordeón. Y bueno, y una polca fue lo que escuchamos, y por lo tanto... Muy abrasilerada, además. Muy abrasilerada, mucho, y claro. eso es para decirle a los portugueses, para que tengan. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que en 1820 termina ocurriendo esa batalla de Cepeda, esa traición flagrante de los principales lugartenientes de Artigas, que lo dejan solo, enfrentando a un imperio como es el imperio portugués. ¿Ah? Lo dejan absolutamente solo y, bueno, proviene en 1821... lo que ahora entendemos como la banda oriental termina siendo anexada al Brasil. Artigas se retira al exilio, al interior, de lo que él entendía que era su territorio. También eso es una especie de controversia histórica. Tratando de asumir la historia, uno entiende que Artigas no se fue. Artigas se internó
en lo que todavía él pensaba que era su territorio. Primero cruza el Uruguay a toda la zona de la Mesopotamia argentina, que era parte del territorio de la Liga Federal, y sube hasta parte de Paraguay, que también eran parte de la Liga Federal. Él se va al interior profundo de su territorio, del territorio que él entendía que le era propio. No se va, porque el Uruguay tal cual nosotros lo entendemos no existía. Va a empezar a existir ahora. A partir de esta derrota, de esta idea artiguista, de esta traición tremenda, y de, por supuesto, la derrota de la batalla de Tacuarembó, que viene muy cercano a esto de la Sinfónica de Tambores. Artigas y toda esa idea, toda esa concepción de la patria grande latinoamericana se queda trancada y ya no va a poderse reflotar. Entonces este territorio queda en lo que se llamó, los portugueses dieron en llamar la provincia cisplatina, que quiere decir del lado de acá del Río de la Plata, y se anexa al Imperio de Portugal, que reside en Río de Janeiro, por los mismos motivos que habíamos hablado. Hasta que por allá, por el año 1822, ocurre la independencia del Brasil, es decir, la corte imperial de Portugal decide volver a Lisboa, a dirigir el imperio desde Lisboa, y el príncipe más importante, Pedro, decide quedarse en Brasil. Y dice, hay una frase muy famosa que es la frase insignia de la independencia brasilera, que es eu fico, yo me quedo. Cuando la corte de Portugal se va hacia Lisboa, el príncipe dice yo me quedo, y con anuencia, por supuesto, de la Casa de Braganza, la casa gobernante de sus padres, gobernante en Portugal, funda el Imperio del Brasil, un imperio asociado al Imperio de Portugal, obviamente, ¿no? Pero nosotros pasamos a quedar bajo la dominación del Imperio de Brasil, y se envía acá a gobernar esta zona de la provincia cisplatina a Lecor. Y es interesante saber que cuando se proclamó esa independencia de Brasil para constituirse el Imperio del Brasil, Rivera y Lavalleja estuvieron junto con Lecor a favor de esa independencia de Brasil y de ese Imperio de Brasil, y firmaron junto con Lecor un acta de aclamación y reconocimiento del emperador Pedro I de Brasil el 17 de octubre de 1822. Entonces seguimos con que ya no las tradiciones artigas, sino a esa idea artiguista de independencia. Y siempre se habla mucho de la relación de Rivera con los portugueses, y esta de Lavalleja siempre ha quedado en el olvido, pero también existió, tiene fecha y está archivada esa aclamación. En 1825, Lavalleja y un grupo de orientales, todos saben que fue el 19 de abril que cruzaron con la lanchita, con el apoyo del gobierno argentino, y un poco más con el apoyo, diríamos hoy en día, con el auspicio del gobierno argentino y un empujoncito, una palmadita en la espalda, decidieron, por motivos sociopolítico-económicos en gran medida, y porque entendían que era un momento adecuado, deciden invadir el Paraguay, deciden plantar cara a el Imperio de Brasil y tratar de retomar el territorio de la banda oriental. Y así se produce la Cruzada Libertadora, a la cual eventualmente se suma Fructuoso Rivera, quien había ofrecido a los portugueses una vasta región del Uruguay, ya en aquel momento, a cambio de lograr una paz. El territorio seguido por Rivera a los portugueses limitaba al sur de la actual ciudad de Porto Alegre, y ya en su momento para Artigas significó toda una traición que nunca pudo aceptar.
porque sí se enteró, sí se lo comunicaron y sí opinó. Entre otras cosas, opinó no volviendo nunca a este país, que no era el de él, porque su país contenía a la banda oriental, pero su país no era la banda oriental. El 25 de agosto del 25, el Congreso de Florida le declara la independencia del territorio oriental y su voluntad de formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque ¿independencia de qué? Leamos efectivamente lo que sí dice. ¿Ah? La declaratoria de la independencia dice: en consecuencia de la antecedente declaración, reasumiendo la provincia oriental la plenitud de sus derechos, libertades y prerrogativas inherente a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro, emperador o rey, de cualquier otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse las formas de uso y ejercicio de su soberanía estime conveniente. Pero junto con la declaración de la independencia, esta misma asamblea aprueba dos leyes de extrema importancia sobre las que vamos a comentar. Una es, y mientras vamos buscando otra música. Sí. Una es la de creación del pabellón nacional, que en realidad en ese momento se utiliza uno azul, blanco y punzó, o sea, el similar al de la Cruzada Libertadora. Y el otro es la ley de incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Vamos a comentar estas dos leyes ahora cuando escuchemos algo de música. De un pelo, yo también como el mejor, tropilla de pelo oscuro, me esmito como el dolor, oscura como mi pena, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. 4 pingos todos negros, justo como pa' un entierro. 4 pingos todos negros, como pa' cinchar a un muerto, mas todos en su negrura tenían su pinta clara, como una estrella en la noche, como el lucero en el alba. Blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchao de esperanza, otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancada una luz más. China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita
clarita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco, tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona la comparancia. Bueno, escuchábamos a Carlos Alberto Rodríguez en blanco y negro. En blanco y negro, ¿no? Como se escribe la historia. Sí, y ¿cómo sería incorrecta políticamente hoy esta versión de que porque tenía el alma oscura era malo? Bueno, todo un Si tema. nos ponemos a revisar No el sé. arte nos quedamos sin nada, ¿no? Bueno, ¿Qué, qué postura tan revisionista, tonta es a veces buscar anacronismo y buscar cambiar lo que ya está hecho? sobre todo cuando en realidad en los discursos se hace una cosa y en las acciones artísticas otras, por ejemplo. Pero es un tema tan... Es otro tema. Es otro tema y da para un programa entero y traer invitados y debatir y todo lo más, me parece. Pero bueno, además, sigan escribiendo, síganos mandando mensajes y acá tenemos muchísimos. Hay uno, vamos a leer los que tienen que ver con esto que está... planteándoles Walter sobre el 25 de agosto, que dice Alexis de Colonia: somos un invento inglés. Estaría bueno preguntar si hubiéramos preferido ser argentinos. De Colonia, el hombre, bueno. Y otra compañera, que además me saluda especialmente, Rosario de Durazno, que dice, esta es otra cosa. En la noche de la nostalgia me disfracé de Artigas y unos argentinos me secuestraron. Felicitaciones. Bueno, ¿vieron cómo es esto? Bueno, por lo menos la devolvieron. No sabemos, no lo dice. Sí. Dice que la secuestraron. Andás a ver de dónde está escribiendo. Que llame, claro. 097-915-077 es el celular para mandar mensajes de voz. Claro, a ver, Rosario, explícanos si te devolvieron o seguís O se secuestrada. hizo allá. No dice que está en la Argentina, dice que unos argentinos la secuestraron. Y en la noche de la nostalgia. Bueno, a ver, en definitiva, Rosario, más datos necesitamos de este acontecimiento. Bueno, vamos a ver esta ley que me interesa comentar, que es porque lo mismo que decía un oyente, uno se pregunta, primero que no es la Argentina tal cual la tenemos, la Argentina, como dice ahora, era otra visión y también era cruzada y estaba con unas tensiones políticas y en pugna y había varios proyectos en pugna. Terminó triunfando uno y yo creo que nunca nos hubiéramos anexado al que terminó triunfando, pero tal vez con otras ideas y con esa impronta artiguista podía haber triunfado el otro proyecto más federal, más abierto y más poderoso que el otro, pero justamente aparecieron figuras como el Imperio Inglés, que vamos a ver ahora, sí, tiene razón el oyente, cómo va a meter la cola el diablo inglés en toda esta situación, porque le convenía. Pero antes de irnos a hablar de hablar mal de los ingleses, que nunca está de más, hablemos un poco mal de lo que ocurrió en aquella época, ¿verdad? Porque lo que hicimos en ese momento fue aprobar también esa ley de incorporación, que no se celebra con tanto boato, pero se hizo en el mismo acto, en el mismo día. La honorable sala de representantes de la provincia oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante y solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental lo siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que las componen, manifestada en testimonios irrefragables, no sé lo que quiere decir irrefragable, y esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración política de dichas provincias. Está claro que a esos pueblos que hicieron eso irrefragable, que no sabemos bien qué es, pero sabemos que no es irles a preguntar exactamente lo que querían.
irle a preguntar a los pueblos y a la gente de abajo fue lo que le causó el terrible problema a Artigas por allá por el año 1813, cuando íbamos a formar parte del gran congreso en Argentina de todas las provincias, y como los diputados orientales habían venido de una votación completamente abierta, donde habían participado para elegir a sus diputados y representantes, a los cuales después Artigas les proveyera de las instrucciones del año 13, que eran para llevar a ese congreso, y habían sido elegidos por toda la población más, por los gauchos, por los analfabetos, por los indios, por los negros. Todos habían elegido a sus diputados y por lo tanto esos diputados no en todas las provincias de la Liga Federal, y por lo tanto esos diputados de la Liga Federal no fueron aceptados en el Congreso de Buenos Aires. O sea que Qué democrático. La manera como tienen de saber esta voluntad tan sagrada que conocen, no sabemos cómo fue que habíamos decidido unirnos nuevamente a las provincias unidas, a las provincias argentinas ya nombradas en ese momento. Pero bueno, quería hacer mención a esta situación, porque esto se va a resolver tiempo después. No, nos entra un mensaje que nos dice que nos aclara que irrefragable es que no se puede contradecir o refutar. Bueno, ampliamos nuestro vocabulario con una palabra que obviamente había quedado en el olvido de los tiempos, no la he escuchado, pero es una linda palabra, irrefragable. Se te puede trancar un poco la R, pero uno dice que esto es irrefragable y a la gente, como no sabe muy bien qué es lo que uno está diciendo, le va a costar contradecir o refutar. Pero bueno, todo esto, que es una declaración que ocurre en el año 25 y que no tiene ningún formato claro de cómo se va a llevar adelante, sí hay la necesidad de conformar un gobierno que va a quedar en un gobierno provincial, que va a quedar en manos principalmente de La Valleja durante todo este periodo, y empieza a participar nuestro amigo, ya antes mencionado por un oyente, Lord Ponsonby, que además de una calle, también fue una persona. Que tengo por acá algunos datos de este Lord, que fue primer vizconde de Ponsonby, nacido en 1770 y que murió en 1855, político y diplomático británico y caballero de la Gran Cruz de la Orden del Baño. Lord Ponsonby empieza a formar parte de esto a pedido del rey Jorge IV de Inglaterra, que lo envía sucesivamente en misiones diplomáticas. Lo va a utilizar después en muchas otras cosas, pero en esta ocasión hay una preocupación muy importante de la corona británica con relación a la posible anexión de la banda oriental a las provincias unidas. ¿Por qué? Por un tema netamente comercial. Ya Inglaterra había perdido muchas de sus colonias, lo que le quedaba era tenía otras y estaba todavía aún conquistando otras, principalmente hacia el otro lado del mundo, pero en este hemisferio había perdido hacía ya bastante tiempo la colonia norteamericana, y le quedaba un gran poderío naval y la posibilidad de comer, y a partir de la Revolución Industrial, una gran capacidad comercial que estaba tratando de aprovechar, y para eso necesitaba libertad de puertos, y ni la corona portuguesa, pero principalmente la corona española, era extremadamente restrictiva en sus relaciones con con las otras potencias comerciales. Por lo tanto, por ese motivo también la corona inglesa había apoyado, primero intentado invadir y tomar estos territorios, recuerden las invasiones inglesas, y después apoyado algunas revoluciones independentistas con la idea de sacarse a España y sus restricciones comerciales de arriba. Pero aquí que Buenos Aires también tenía una cantidad de restricciones y también tenía una cantidad de ideas. A la corona inglesa, y lo dice en una carta que le manda Lord Ponsonby a
La Valleja, luego de un poquito más adelante, pero en una carta dice: el gobierno inglés no consentirá jamás que solo 2 estados, Brasil y Argentina, sean dueños exclusivos de las costas orientales de la América del Sur, desde más allá del Ecuador hasta el Cabo de Hornos. Es decir, si la banda oriental se anexaba a la Argentina, entre Brasil y Argentina dominaban todas las costas del Atlántico, desde el Ecuador hasta Tierra del Fuego, hasta el final de la Argentina. O sea que no tenía puertos por donde entrar si no transaba con estas 2 potencias, y eso le menguaba su capacidad de comercial. ¿Da? Decía: los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados por la existencia de un Estado que, en los intereses públicos y privados de los gobernantes, tuviese como el primero de sus objetivos nacionales e individuales cultivar una amistad firme con Inglaterra. La banda oriental contiene las llaves del Plata y de Sudamérica. Debemos perpetuar una visión geográfica de estados que beneficiaría a Inglaterra. Por largo tiempo los orientales no tendrán marina y no podrán, por lo tanto, aunque quieran, impedir el comercio libre del Plata. O sea que este es la visión estratégica que tenía Inglaterra, y por lo cual, no se olviden que el mismo Lord Ponsonby en el año 33 es enviado por el mismo rey Jorge IV en una situación muy particular de los flamencos, que en este caso no eran los pajarracos que levantan una pata sola, sino los que viven en la zona de los Países Bajos, al norte de Francia. Había unas controversias muy grandes entre Francia y los territorios de esa zona, y lograron crear el Estado belga como un Estado tampón, con una solución muy similar a la que tenemos acá. Pero esto se va a resolver, esta intervención de Lord Ponsonby, esta clara intención de generar esta visión de Inglaterra, de generar un Estado tapón para asegurarse un puerto de entrada a América del Sur a través del puerto de Montevideo, se va a reflejar en el año 28, en lo que muchos dicen que en realidad debería ser la fecha de independencia de Uruguay, que es el 4 de octubre del 28, cuando se refrendan estos temas. Y vamos a hablar ahora un poco de este 4 de octubre del 28, pero mientras vamos a leer algunos de los mensajes que están llegando a cantidades a nuestra mesa de edición. Con saludos de muchísimos oyentes y con todo tipo de comentarios. Bueno, acá para empezar Rosario dice, o sea, soy Rosario, aclarando, respetando, me largaron en la Plaza Independencia irrefutablemente. Bueno, nos alegramos por tu libertad. Bueno, tenemos unos cuantos mensajes en la mesa. Sí, además, bueno, la risa fue porque además Rosario hace toda una conjugación del verbo. Sí, que más vale no hacerla al aire. No. Igual termina la conjugación, ellos aceptan. Bien, y tenemos más saludos que dice, bueno, un saludo de Kimba a Walter y a mí, muchísimas gracias. Felicitaciones al programa. En Salinas necesitamos espacios de estudio, nos plantean algunos compañeros acá. Después, bueno, un compañero que dice que quiere aprender danzas folclóricas con su esposa, y bueno, para comunicarse vamos a pasarle un número de teléfono, 091-624-244. Te repito, Roberto, 091-624-244, y te vas a comunicar allí con nada menos que el profesor Ari Thaler.
Bueno, tenemos otros que dicen saludos a todo el grupo de la radio, fue a la Sala Verdi y le parece súper importante se jerarquice la danza. Este es un comentario que manda Shirley de Neptunia, que fue la ganadora del programa pasado de las dos. Una de las ganadoras. Sí. Tuvimos más de uno. Sí, tuvimos más de uno, ¿cierto? Hicimos dos. Pero bueno, fue una de las ganadoras de las localidades que teníamos para invitarlos a la audiencia a estar. Después dice... Al otro ganador se ve que no le gustó porque no manda mensajes. Otra dice, qué bueno que le dediquen esa pasión a la danza y folclore. Abrazo, Sonia de Salinas. Bueno, por acá. Seguimos recibiendo mensajes por el 097-915-077. Entonces les contaba que se realiza en el año 28, a través de toda esta mediación, existe un gran trabajo diplomático durante muchos años entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Brasil y el gobierno de Inglaterra, no de los orientales, para lograr esta convención, este texto de la Convención Preliminar de Paz, que se va a terminar sellando por allá por agosto, septiembre del año 28 en Río de Janeiro. La Convención Preliminar de Paz que nosotros tuvimos en la escuela y todo, fue redactada y refrendada. Después hay una aprobación el 4 de octubre en nuestro país, pero fue redactada, firmada y creada en Río de Janeiro, en la Casa Imperial, por el emperador de Brasil, Pedro I, por el presidente de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, Balcarce, y por el diplomático inglés Lord Ponsonby, en nombre de la corona inglesa. Esos tres poderes fueron los que nos dieron forma y libertad, y después nos lo comunicaron. Pero entre otras cosas, se arrogaban el derecho de mantenernos tutelados, limitar el uso de la fuerza. Había una cantidad de territorios, todo lo que eran las misiones orientales, que ocupaban gran parte de Río Grande do Sul, que pertenecían a nuestro territorio y que fueron acordadas entregarlas en ese acto y desocuparlas, para asegurarse de que esa desocupación se hiciera. Rivera era el que tenía el mando de todos esos territorios y había que entregárselos a los brasileros, todos esos territorios, a cambio de que ellos desestimaran su pretensión sobre Colonia del Sacramento. Y hay un artículo en toda esta larga declaración, esta larga convención preliminar de paz, que me parece extremadamente interesante por cosas que leímos antes. Hay un artículo 9 que dice que habrá perpetuo y absoluto olvido de todos y cualesquiera hechos y opiniones políticas que los habitantes de la provincia de Montevideo y los del territorio del Imperio del Brasil, que hubiera sido ocupado por las tropas de la República de las Provincias Unidas, hubieran profesado o practicado hasta la época de ratificación de la presente convención. O sea que había un olvido por decreto ¿de qué se olvidaban por decreto? Se olvidaban por decreto de todas las alcahueterías que le habían hecho, de todas las hincadas de rodilla que habían hecho frente a la corte del Imperio de Brasil, todos los muchos de ellos que estaban ahora firmando y que iban a ser presidentes de la República y grandes caudillos. Entonces se habían decidido para ellos mismos incorporar una cláusula donde quedaba todo olvidado por decreto para toda la vida. Nadie le venga acá a decir que le habían jurado lealtad al Lecor, porque eso había quedado en el olvido. Esto es maravilloso. Lo quisiéramos tener ese poder para el futuro. Y también quedaba en manos de estas fuerzas la garantía de que las aguas serían navegables para ambas potencias, para el Imperio de Brasil y para Argentina, y también para los ingleses, y que las tres potencias debían defender la estabilidad política del país, aún en caso de guerras civiles.
O sea que incluso se podía meter, como lo hicieron a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no?, en nuestros conflictos internos. Yo creo que toda esta visión de este proceso es importante. Queda para otro día porque tenemos mucho más material para este programa de hoy. Entonces nos va a quedar para otro día hablar de la controversia de fechas que hubo hacia 1920, 1920 y pico, entre cuál era la fecha patria más importante del Uruguay. Recién empieza. Yo me voy sobre mi pingo, hoy es domingo, hay que seguir. A mediodía hay un almuerzo singular, es una cita a la cual no puedo fallar, que de seguro terminará con un baile hasta la tarde, muy especial, que de seguro terminará con un baile hasta la tarde, muy especial. Pero qué lindo que se mueve la bailanta, en la bailanta, en la bailanta, toda la noche hay garupero, no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza, pero qué lindo que se mueve la bailanta, en la bailanta, en la bailanta, toda la noche hay garupero, no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza. Arriba esa acordeona. Tarde ya se escucha una acordeona y unas bordonas en mi mayor. Se ve de lejos sacudirse las parejas, es una fiesta en un galpón. Me quedan pocas horas para descansar, porque esta noche de seguro voy a estar en aquel rancho donde se arma guitarreada. Junto a mi amada voy a bailar. Me quedan pocas horas para descansar, porque esta noche de seguro voy a estar en aquel rancho donde se arma guitarreada. Junto a mi amada voy a bailar. Pero qué lindo que se mueve la bailanta, en la bailanta, en la bailanta. Toda la noche hay garupero, no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza. Pero qué lindo que se mueve la bailanta, en la bailanta, en la bailanta. Toda la noche hay garupero, no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza. No dormís nada, bandido, es que paso desvelado. Porque esta noche de seguro voy a estar en aquel rancho donde se arma guitarreada. Junto a mi amada voy a bailar. Me quedan pocas horas para descansar, porque esta noche de seguro voy a estar en aquel rancho donde se arma guitarreada. Junto a mi amada voy a bailar. Pero qué lindo que se mueve la bailanta, en la bailanta, en la bailanta. Toda la noche el garupero no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza. Pero qué lindo que se mueve la bailanta, en la bailanta, en la bailanta. Toda la noche el garupero no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza. Bueno, y seguimos con saludos acá de Silvia, que nos está escuchando por la aplicación de la app y que dice que es alumna de los talleres tuyos de Walter
en La Paz, Canelones. Silvia es de apellido Torterolo. Un saludo para Silvia. Y también hacer referencia de que estábamos escuchando al grupo Tacuarí, de Tacuarembó, donde vamos a aprovechar para mandarle un saludo a nuestro compañero que ha tenido una cosa, Javier, de Canelones. Ah, porque dijiste de Tacuarembó. Tacuarembó. Tacuarí son de Canelones y era el grupo donde durante mucho tiempo bailó nuestro compañero Javier Pelufo, e inclusive ganaron un charrúa de oro con él bailando, en aquel momento creo con Mariana Pereira. Entonces, bueno, vaya un saludo a toda la banda de Tacuaré y a Javier Pelufo en particular. Muy bien, y bueno, siguiendo con este tema ahora que entramos en estos saludos a grandes bailarines, como Javier y Mariana, bueno, también va un saludo para todo el equipo Praxis, todo ese equipo impresionante, Ernesto, Amparo, Juan, Sabrina, Ari, Mercedes, Gonzalo, ¿me queda alguno? Eros, que generamos un trabajo muy importante, pero además un equipo absolutamente consolidado y en donde cada uno aportó desde su experticia, desde su conocimiento, desde su saber, mirando cada uno de los detalles, pero además con un alto grado de eficiencia, en donde todo salió de la mejor manera que se pudo, pero además donde se pudo disfrutar en esta otra parte que es detrás de los telones, y también desde las cabinas, desde las consolas, con todo eso que implicaba además todo el armado y desarmado de pantalla y cañones. Saludar también a los técnicos y a todo el equipo de la Sala Verde, y sobre todo los que estuvieron ese mismo día, el 25, porque realmente nos sentimos muy acompañados por los compañeros en toda esa trabajo que ellos tienen y que siempre generan con mucho gusto y con muy buen agrado, y que son recibidos de la misma manera. Y bueno, y en comentarles un poco ahora, si te parece, Walter, vamos por el tema de los premios, porque de la gala ya hablamos, y bueno, y si quieren ver más detalles de la gala, hay una cantidad de videos subidos en el grupo, en el perfil del equipo Praxis, y bueno, en poco tiempo se estará editando todo el material de filmación, y por lo tanto subiendo también la filmación de esta 10ª gala, al igual que todas las anteriores, que las pueden ver en nuestra página web de Praxis, que es sencillo de entrar, praxis.com. Entonces allí equipopraxis.com. Entonces ahí disfrutarán de esa filmación, pero de mientras pueden ir mirando muchísimos videos a través de nuestro perfil de Facebook. Y bueno, un saludo también a los compañeros que sin duda estuvieron acompañando, además del equipo, que me faltó mencionar, que son Eduardo Rainieri y Silvia Molina, y a Henry, que también estuvieron filmando todo esto. Y a Roberto Sabán, que está de fogón en fogón. Ahí está, reproduciendo todo el material. Bueno, es que son tantos los saludos, porque realmente el equipo se va como ampliando, ¿no? Dentro de poco te vamos a tener que hacer una asamblea y incorporarlos definitivamente, ¿no?, al equipo Praxis. Bueno, y vamos a hablarles, decía entonces, un poco de los premios. Sí, y fueron 5 los premios que fueron 5 los premios, y como Walter había develado en el sábado pasado, los 2 gran premios que habíamos dado, uno a Flor de María Rodríguez de Ayestarán, que fue recibido el premio por su hijo, Ángel Ayestarán, estaba también su nieta, Sandra Blanco, una de sus nietas, Sandra Blanco, y también convocamos en ese momento a Alfonso Silvestri, que fue bailarín del Ballet Folclórico del Uruguay, el ballet que dirigió Flor, y al profesor Jorge Caride, que actualmente es coordinador del área de folclore de las escuelas de formación artística del Sodre, y que fue egresado de las primeras generaciones. Entonces, un momento muy emotivo. Hemos hablado ya sobre algunos aspectos de la biografía de Flor, que seguiremos profundizando más adelante, pero bueno, momentos muy emotivos, porque reencontrarnos en particular con
con su familia. Estaba también un yerno de Flor, el esposo de Liliana Gestarán, en realidad Pebete para mí, porque siempre le voy a llamar Pebete. Y fue un momento especial porque, bueno, este año falleció Liliana y bueno, fue para ellos también. Me comentaba Sandra en el día de ayer un momento muy especial, sobre todo en este año, porque, bueno, hay cuestiones familiares, como bien decíamos allá, que se generan a través de todos estos procesos de la danza y del arte, ¿no? Estas cuestiones familiares que van como yendo exactamente de generación en generación sin ser lo mismo, sin ser igual, pero parecido. Esta trascendencia que va dejando de una generación a otra todo lo que está vinculado con el arte, y en este caso todo lo que está vinculado con las investigaciones, que son el pie fundamental de toda nuestra danza y nuestro acervo. Por otro lado, el otro gran premio fue para Yamandú Rodríguez, y Yamandú Rodríguez, bueno, el premio lo recibió uno de sus hijos, Sebastián Rodríguez, que también fue acompañado además por Rosana Prato, una bailarina que estuvo mucho tiempo vinculada al ballet, al Bafona, al Ballet Nacional, Ballet Folclórico el Ballet Nacional. Folclórico Nacional, y que, bueno, teníamos allí todo un raconto de los orígenes de Yamandú Rodríguez, nacido el 20 de marzo del 45, hijo de Ramón y de Praxedes Rusi, bailarín, coreógrafo, investigador y docente en primaria, en secundaria, director de elencos en varios departamentos, y bueno, y en un momento también suma a su pasión a la danza folclórica, la pintura y la escultura. Pero también, digamos, yo recuerdo muchísimo esas interpretaciones de Yamandú realizadas él mismo como músico, porque tuvo una formación musical importante, y bueno, hizo varias grabaciones incluso para sus propios elencos, generando él mismo. Y tenía una concepción de vestuario muy particular, que también, claro, porque, creo que hace falta porque además mencionarlo, ¿no? En realidad era un vestuarista con sus propias ideas, como todo vestuarista, con cosas que te parecen maravillosas y otras que no, que te parecieron en bocó, pero sí con una concepción y con una idea del vestuario, y con una idea del vestuario en movimiento. Sí, porque además Yamandú también era como costurero. Era como de todo. Como de todo, ¿no? Impresionante. Tuvimos además la suerte de estar varias veces en una de sus casas donde vivió, y tenía, no sé, lleno de vestuario, pero además tenía como su propio taller de costura, y no solo de costura, también generaba recursos como, bueno, a mí me regaló en un momento unas peinetones hechos en un material que los tengo todavía guardados, y me regaló esos peinetones enormes que eran del periodo más o menos, una símil para escena de los peinetones que se usaron en determinado momento sobre más o menos 1813, entre 1813 y 1820 más o menos, unos peinetones gigantescos. Que bueno, peinetones que originalmente se hacían de carey, es decir, con la parte de las caparazones de las tortugas, recogidas en el mar, se pulían, y era un trabajo artesanal y de una fineza importantísima el que tenían esos enormes peinetones, que además, como eran piezas únicas que provenían de una caparazón de una tortuga, ¿no? Cuanto más grandes, más valió. Entonces andaban esos peinetones que eran imponentes, de grandes, ¿no? Sí, bueno, él hizo un símil, y como hacía con muchos de los vestuarios, que a mí me maravillaba cómo cuando uno tenía esas texturas o esos diseños en la mano, eran realmente la tela que eran, y resulta que arriba del escenario tenían un reflejo totalmente diferente, porque Yamandú sabía manejar muy bien, como bien decía Walter, con su mirada, con su enfoque, con sus diseños, todo lo que iba a luego
estar vinculado o reflejado en la escena misma. Pero por otro lado, bueno, además de tuvo 3 hijos, Soledad, Pablo y Sebastián, con su primera esposa, Mari Ravera, que también bailarina, y recuerdo muchísimo haberlos visto bailar, no solo con su ballet, sino como pareja. Después tenemos que, bueno, él tuvo un pasaje histórico por lo que fue el ballet San Felipe, el grupo San Felipe y Santiago. El grupo mostraba todas las líneas y los hábitos del gaucho y la paisana de nuestro campo, y en el 76, luego de 8 años de realizar folclore de reconstrucción histórica con San Felipe, la Intendencia de Canelones le sugiere a Yamandú absorber el elenco, pero con un cambio de propuesta artística. Y bueno, su hijo nos comentaba que, a palabras textuales del intendente de ese momento, un elenco foresport. Esto nos comentaba, y nosotros lo tenemos absolutamente claro. Yamandú era guía turístico, o sea, se dedicaba, digamos, era funcionario de la Intendencia de Canelones, y generó toda esta, digamos, aprendizaje del turismo, de cómo se manejan estas gestiones, estos intercambios, estas digamos rutas que se van haciendo, las fue digamos uniendo, ese saber lo fue uniendo a su propio elenco. Después, posteriormente, en el año 91, el grupo se separa de la Intendencia, se desafecta como elenco de la institución pública y pasa a la órbita privada, hasta el día de hoy, con el nombre Ballet Folclórico Nacional, usando la sigla Bafona Uruguay como distintivo. Y bueno, muchísimo más sobre Yamandú. Pero vale la pena decir también de Yamandú que tenía una impronta muy particular en su personalidad. Era una, según nosotros lo conocimos a Yamandú, lo conocimos bastante, y sin duda era un personaje muy peculiar, pero los testimonios de quienes fueron bailarines con él, de muy jóvenes, es de ese tipo de personas que son capaces de atraer y de marcar la adolescencia de gente de una manera irrefutable, con ideas permanentes y generando proyectos y salidas que eran muy sobredimensionadas para la época, ¿no? O sea, no solo se mandó todo un peregrinaje para lograr estar en Cosquín y lograron bailar en Cosquín, no sabemos bien exactamente de que hay que afinar una cantidad de detalles de eso, pero además hay una anécdota maravillosa que me contó Rosana Prato, que en algún momento capaz que la invitemos o la grabemos, aunque sea para que la cuente personalmente, la tiene que rearmar en su cabeza y buscar algunos materiales, pero intentaron hacer una película. Y allá se embarcaron todos desde Canelones, hicieron cantidad de vestuario, armaron guión ellos sin tener ningunos conocimientos técnicos de nada, simplemente como quien dice un día, ¿por qué no podemos hacer una película? Consiguieron una cámara, una filmadora, y estamos hablando de principios de entre el 80 y 90 por ahí. Y allá se fueron a filmar sin ninguna cuestión de arreglo de locaciones, ni de producción, ni de nada. Allá arrancaron, se subieron a unas camionetas y se fueron para Colonia del Sacramento, a la zona de la Plaza de Toros, a intentar filmar y armar una película, atando la máquina filmadora arriba de la vaca de un auto para tratar de llevar como una especie de tráiler. Por supuesto no le salió, se le metían perros, gatos, aparecían todo tipo de cosas, cables de luz en la filmación y todo, era una cosa, pero dale idea de la dimensión, no solo de las ideas y de la voluntad de cosas que quería hacer Yamandú, sino de la capacidad de convencer de la que la gente se sumaba y allá arrancaba con él en los proyectos más locos, y los conservan hasta el día de hoy como un recuerdo maravilloso de algo que intentaron hacer, no salió, pero que valía la pena el intento. Eso me parece que es muy, muy importante de una figura como Yamandú Rodríguez, que además siempre que se planteaba un proyecto que fuera en favor de la danza folclórica, siempre estaba ahí para participar y para bailar. Sí, además, bueno, una de las cosas que también ahora, a raíz de lo que estabas comentando,
me surge es que Yamandú incluso es uno de los maestros, de los profesores que siempre también transmitió y generó esta cuestión de la herencia, ¿no? De cómo venía el acervo, y porque él se había contactado con Flor de María Rodríguez de Ayestarán, y posteriormente, a raíz de la vinculación de su padre, se contactó también con Fernando Asunzao, que para él fueron dos referentes, y sobre todo Flor, en un momento en el que él tenía en San Felipe y Santiago, que yo recuerdo una actuación que hicieron en el Prado, en la Expo Prado, en sus primeros. Y bueno, un saludo para su familia también. Y vamos con un tema musical. Con un tema musical. Vamos con un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar a Washington Carrasco y a Cristina Fernández. Nunca sabemos. Guarda filha, não a ponhas na janela. Anda aí o rapazinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião. É levar a moreninha na raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. É levar a moreninha na raiz do coração. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Ó ferreiro, guarda filha, não a ponhas no postigo. Anda aí o rapazinho que ela quer levar consigo. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião. É levar a moreninha na raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. É levar a moreninha na raiz do coração. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Guarda filha, não a ponhas no portal. Anda aí o rapazinho que lá quer por bem o mal. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião. É levar a moreninha na raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. É levar a moreninha na raiz do coração. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. É pra casa dela. É, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela.
Y esta música de Washington y Cristina nos hace acordar que otro de los premios que dimos en esta 10ª gala anual y en esta primera entrega de premios Praxis se fue para el norte de nuestro país. Anduvimos por la zona de Rivera premiando el trabajo en reconstrucción histórica de una pareja importante de esa zona. Sí, la pareja folclórica Iberá. Esta pareja está integrada por los bailarines, docentes e investigadores Cecilia da Rosa Gato y Jorge López Arezo, que reúnen su experiencia en el año 1997 denominándose Pareja Folclórica Iberá, palabra guaraní que significa aguas brillantes. Son egresados como profesores de danza folclóricas rioplatenses, y allí recogen herramientas para iniciar actividades a modo profesional, conociendo investigadores muy destacados como Uruguay Nieto, Luis Segundo Pereira, Fernando Asunzao, Joao Carlos Dávila Paisao Cortés, José Lojo Vidal y Nancy Boca, Marta Amor Muñoz, Héctor Arico, Osvaldo Medina. Son muchísimas las personas con las cuales ellos van buscando vincularse para generar, digamos, estas investigaciones que luego surgen como propuesta escénica. Son formados además instructores en el movimiento tradicionalista gaúcho, y difunden e investigan nuestra cultura de forma excepcional. Osvaldo Medina, que fue nombrado de pasar, una figura muy peculiar, que vos conociste muy bien y que en algún momento habría que reconstruir un poco su trabajo. Con Patricios Trinitarios era su grupo. Patricios Trinitarios era el grupo de Osvaldo Medina. Todo un personaje. Todo un personaje, un muy buen vestuarista además. Sí, te iba a muy buen vestuarista. Eso, Él también hacía confeccionaba su propia ropa y era no solo de excelente diseño y calidad, sino también, digamos, una exquisitez porque cuidaba también hasta el mínimo detalle, estaba horas y horas sentado en la máquina de coser. Hace muchos años que no vemos a Osvaldo. Él se había ido para Brasil además. Y hay que buscarle el rastro y reconstruir esas pequeñas historias dispersas que tiene nuestra danza folclórica. Y Cecilia y Jorge compartieron escenarios además con artistas nacionales e internacionales de gran trayectoria. Además han sido jurado en varias oportunidades y examinadores para diferentes institucionalidades. Y después en el año 2015 inauguran el Centro de Arte Ceci Gato, reuniendo diversas disciplinas de arte y realizando seminarios como docentes, así como con invitados de otras localidades y países vecinos, y creando en el año 2016 la Tecnicatura de Danza Folclórica Rioplatense, a la cual asisten estudiantes de diferentes puntos del Uruguay, contando a la fecha ya con 2 generaciones de egresados. Pero una de las cosas que yo les comentaba el otro día, a ellos, el premio se los entregó otra pareja, sin duda también de alto nivel, tanto técnico como desde el punto de vista humano y desde su sabiduría, que fueron Ari Thaler y Amparo Lucas. Uh-huh. Y el otro día comentábamos, que cuando estábamos generando toda esa producción de los videos para pasar mientras se hacía una breve biografía de cada uno de los premiados o cada una de las instituciones premiadas, me gustaba muchísimo el vestuario que utiliza Jorge y Cecilia, para lo cual además ellos están continuamente revisando y viendo imágenes, litografías, dibujos, pinturas, también leyendo muchísimo material porque son gente que trabaja muy seriamente, pero sin duda eso se refleja visualmente después en el tipo de vestuario que utilizan. Sí, ellos han subido ya una colección importante en sus canales de YouTube y de reconstrucciones principalmente de danzas de pareja, con vestuarios adecuados en entornos acordes y tratando de generar un respeto importante en la concepción coreográfica de la figura. Eso es lo que en realidad ha impulsado este premio, porque es un trabajo importante para la preservación de nuestro patrimonio cultural y realizado en el lejano norte del país, allá
en Rivera. Así que vaya un saludo para estos. Sí, que además vinieron desde allí, por lo cual les agradecemos muchísimo porque son muchos kilómetros, realmente, y bueno, ellos llegaron y a recibir, bueno, en definitiva, reconocimiento, homenaje, y también les damos también con mucho afecto. Y bueno, y después teníamos dos instituciones, o una institución y un grupo. Y una institución que es pionera, que es tal vez de las que se ha mantenido, que ha pasado como toda institución a lo largo de muchas décadas por diferentes momentos, por altibajos, pero que se ha mantenido activa desde el año 73 más o menos hasta la fecha, con la dirección de la misma persona a cargo, que es la Institución Folclórica del Hornero. Dirigida nada menos que por Teresita Maldonado, y que, como decía Walter, aparece por allá por 1970.